Señor, te damos gracias por tu palabra y por estos minutos en que podemos compartir de ella. Te pedimos siempre tu gracia, te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, te pedimos que nos unjas y nos abras los ojos del entendimiento para comprender todo lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Gracias te damos por la libertad que tenemos de compartir, Señor, tu palabra y por todo lo que tú has venido hablándonos en este tiempo, y confiamos que aún hoy, Señor, tienes algo más que decirnos y con lo cual alimentarnos y edificarnos. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Capítulo 9 de Hebreos. Dice así en el primer verso: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Amén. Bien, hemos estado compartiendo durante bastante tiempo el capítulo 8 de Hebreos, ¿no es cierto? Y pues para hacer una breve introducción a este respecto, en la última parte del capítulo 8 de Hebreos, en el versículo 10 en adelante, se mencionan las promesas que Dios establece para este nuevo pacto, del cual nosotros somos participantes. Y dice así: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hemos venido compartiendo estos versículos que hablan específicamente de lo siguiente. Dice que Dios habría de poner en la mente nuestra, en la mente del Israel de Dios, del nuevo Israel de Dios, dice que pondría en las mentes de ellos sus leyes y sobre su corazón las escribiría, primeramente, ¿no? Entonces hemos hablado sobre la mente, sobre la obra del Señor en esta parte de nuestra alma, ¿no es cierto? Y que obviamente está relacionada al corazón, ¿no es cierto? Corazón bíblicamente es la unión de alma y espíritu, ¿no es verdad? Bien, eso es lo primero que hemos compartido. Después hemos mencionado en el versículo 11: ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor,
porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y esto habla del conocimiento espiritual que Dios promete. Por tanto, Dios promete, dice, renovar nuestra mente, o poner sus leyes en nuestras mentes, escribirlas en nuestros corazones. Luego, promete Dios darse a conocer, enseñarnos a nosotros de sí mismo, por medio del Espíritu Santo. Y en el versículo 12, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Entonces, este es el último versículo del cual, para poder hablar y poder explicar a qué se está refiriendo el Señor, tenemos que entrar en el capítulo 9 del libro de Hebreos. En todo caso, en el capítulo 9 se introduce un tema muy importante y una de las figuras más extraordinarias que existe en la palabra de Dios. Se introduce el concepto de tabernáculo. El tabernáculo, ¿no es cierto? El tabernáculo como edificio del Antiguo Testamento, que luego vino a ser el templo construido por Salomón, ¿no es verdad? Y que tiene una trascendencia muy grande, como les decía, quizá una de las figuras más importantes que tiene la Biblia para describir la naturaleza del hombre y la obra de Dios a favor del hombre. En 1 Corintios 3:16, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por tanto, hermanos, en este versículo, el apóstol Pablo está dando a entender que lo que nosotros podemos comprender del templo, y en particular del tabernáculo, que era lo que precedió al templo, está hablando de nosotros mismos, de lo que somos nosotros mismos como hombres. Si comprendemos las diferentes partes que tenía el templo, entonces podemos entender muy bien lo que nosotros somos como humanos a los ojos de Dios. ¿Me entienden? Y por tanto, la obra de Dios específicamente en cada una de esas áreas. Ya hemos tenido oportunidad de compartir algo sobre el tabernáculo, incluso hemos distribuido una vez unas hojitas, no sé si alguno de ustedes las tiene todavía. ¿Sí? ¿Quiénes han recibido esa hojita? Bueno, unos cuantos, ¿no es cierto? En la cual se ve el antiguo tabernáculo, ¿no es cierto?, con sus diferentes partes, el mobiliario que tenía, y hemos hablado de algunas de esas partes, ¿no es cierto? Hemos hablado de algunas de esas partes, pero vamos a completar ahora a propósito del capítulo 9, ¿no es cierto? En el capítulo 9 de Hebreos, como hemos leído, abre este capítulo mencionando qué mobiliario había en el tabernáculo propiamente. ¿No es cierto? Se menciona el candelabro de oro. En la primera parte del tabernáculo dice el candelabro de oro, la mesa y los panes de la proposición. ¿No es cierto? Bueno, se está hablando del tabernáculo propiamente. El tabernáculo propiamente, en este sentido, o santuario, era un edificio que se encontraba dentro de toda el área que se conocía como tabernáculo o templo del Señor. ¿No es cierto? Había un edificio al fondo y el apóstol en el capítulo 9 empieza a describir lo que había dentro de ese edificio. Este edificio tenía dos partes, una el lugar santo y otra el lugar santísimo. El lugar santo
era el lugar donde estaba justamente el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. El lugar santísimo era el lugar donde estaba el arca del pacto, ¿no es cierto? El arca del pacto, donde estaban las tablas de Moisés, estaba el maná, la vara de Aarón que reverdeció, ¿no es cierto? Donde estaba la tapa del tabernáculo, que era el propiciatorio, y sobre el propiciatorio estaban los querubines de gloria, dice, de las cuales cosas no podemos hablar ahora en detalle, dice el apóstol, ¿no es cierto? Obviamente había otra parte más en el tabernáculo, que era el atrio, y no se menciona acá, pero se ha dado por conocido ya en los anteriores capítulos de Hebreos. El atrio donde estaba el altar de bronce y la fuente de bronce. Y ahí venía el tabernáculo, que era el edificio propiamente, y que consistía en el lugar santo y en el lugar santísimo. ¿No es cierto? Hoy día nos vamos a concentrar un poco en el lugar santo. En el lugar santo, para describir más claramente de qué estamos hablando, y posteriormente vamos a hablar del lugar santísimo, que es justamente a donde está apuntando el autor de Hebreos, para hacer entender este versículo que hemos citado en el capítulo 8, y nunca más me acordaré de sus transgresiones y pecados. Para entender lo que quiere decir ese versículo, tenemos que entender lo que es el lugar santísimo. Pero antes vamos a ver el lugar santo. Y en particular hoy día, en el tiempo que tengamos, quiero hablar de la mesa y de los panes de la proposición. ¿Ok? Ahora, ustedes, diligentes estudiosos de la Escritura, se darán cuenta que cuando el apóstol aquí describe el lugar santo, le falta algo. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué mobiliario le falta aquí? No, el candelabro está ahí. ¿Qué? Con razón, pues los domingos. No, le falta el altar del incienso. El altar del incienso. Pero el apóstol menciona, no el altar del incienso, pero sí menciona el incensario en el lugar santísimo, al cual se entraba una sola vez al año. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? A ver, piensen lo que me van a decir. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Ya? No. La idea más o menos está por ahí. Pero acá el libro de Hebreos está hablando del día de la expiación. El contexto del libro de Hebreos es el día de la expiación. Y el día de la expiación es el texto del Antiguo Testamento que explica lo que está queriendo decir acá el autor de Hebreos en cuanto a la obra de Jesucristo. En ese día, el sacerdote tomaba de los carbones ardientes que habían sobre el altar del incienso, colocaba incienso y entraba detrás del velo, hasta el lugar santísimo. Por eso es que aquí menciona el incensario como estando en el lugar santísimo, no en el lugar santo. ¿Me están entendiendo? Parece esto algo irrelevante, pero tiene su significado. ¿No es cierto? Bien, entonces, como decíamos, estamos hablando del lugar santo, ¿no es cierto? Y en 1 Corintios hemos dicho, ¿o no sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo? Por tanto, si entendemos el tabernáculo o el templo, podemos entender muy bien la naturaleza humana. Y entendiendo la naturaleza humana, podemos entender lo que Dios ha hecho en cada una de estas áreas que nos compete. ¿No es cierto? Si nosotros vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5,
23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el apóstol dice que el hombre está compuesto de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Por lo menos para los cristianos así es. Para los que están fuera, realmente es muy difícil diferenciar qué es alma, qué es espíritu. Pero no para los cristianos. Para los cristianos esto es esencial. La diferencia entre alma y espíritu. Y en Hebreos 4:12 hemos leído que la palabra de Dios penetra hasta partir alma y espíritu. ¿No es cierto? En otra versión dice, penetra hasta separar el alma del espíritu. En otra versión, que es la Reina Valera 1909, a mí me gustó mucho leer lo que decía, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y aún penetra hasta partir el espíritu, dice. ¡Uy, qué profundo! En otras palabras, la palabra de Dios penetra hasta discernir cada cosa que tenemos dentro. Dice, los pensamientos del corazón, las intenciones que tenemos, todo eso lo diferencia y lo expone la palabra de Dios. ¿No es cierto? Entonces aquí cuando el apóstol está hablando de que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, quiere decir que el hombre tiene estas 3 partes. ¿No es cierto? Y los cristianos tenemos que entender, porque la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y lo que el apóstol está hablando aquí en el libro de Hebreos, es justamente en este contexto y en este capítulo en particular, la diferencia entre lo que es alma y lo que es espíritu. Eso es. Y les voy a ir mostrando cuán importante es esto. ¿No es cierto? Bien, entonces, como decíamos, el tabernáculo o el templo habla de nuestra naturaleza. El atrio, que era la parte exterior del templo, habla de nuestro cuerpo. Era la parte en la cual estaba expuesta a los agentes atmosféricos, podemos decir, al exterior, al sol, a la lluvia, ¿no es cierto? Ahí estaba el altar de bronce, estaba la fuente de bronce o el lavacro, ¿no es cierto? Es como nuestro cuerpo que nos permite interrelacionarnos unos a otros y lidiar con este mundo visible, de las cosas visibles. ¿No es verdad? El lugar santo es figura del alma del hombre. Y el lugar santísimo, figura del espíritu del hombre. Y el alma del hombre, el lugar santo, tenía el candelabro, la mesa con los panes de la proposición y el altar del incienso. De las cuales cosas vamos a ir hablando poco a poco. ¿No es cierto? Poco a poco. Hoy día quiero hablar un poco sobre la mesa y los panes de la proposición, de lo cual no se ha hablado, que yo sepa, nunca en esa congregación. Que yo me acuerde, nunca he escuchado a nadie hablar de esto. Así que bueno, vamos a tocar este tema y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene que decirnos. Amén. Vamos a abrir el libro de Éxodo en capítulo 25, versos 23 al 30. Y vamos a ver qué dice la palabra, primeramente sobre la mesa, que era parte del mobiliario del tabernáculo en el Antiguo Testamento. En el verso 23 dice así, Éxodo capítulo 25, versos 23 al 30. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio.
y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Entonces esta mesa no era nada extraordinario. Una cosa, digamos, una mesa que medía más o menos 45 centímetros de ancho, 90 de largo, 70, 75 de alto. De madera de acacia. Madera de acacia. Acá en Bolivia no conocemos mucho la acacia. ¿Alguno conoce? En África es muy común la acacia. Es un árbol así medio leñoso, pero que tiene muchas curvas. Ya me imagino lo difícil que habrá sido obtener tablas de este tipo de árbol, que es un árbol que no es así demasiado grande o ancho, y que tiene además, era, o sea, como fácilmente torcido. ¿Me entienden, no? Una madera muy dura, muy durable, apropiada justamente para un mobiliario como este, que habría de ser usado durante muchos años y siglos. ¿No es verdad? Porque el tabernáculo se utilizó como 400 años antes de que se inauguró el templo de Salomón. Por tanto, el mobiliario estaba ahí. Y lo peculiar de esta mesa es que era de madera de acacia, algo bastante difícil de trabajar, como les digo. Si consideramos el resto del tabernáculo, que también fue hecho de este tipo de madera, yo digo, habiendo visto árboles de acacia, digo, realmente difícil, bien difícil que puedan obtener tablas grandes como para poder hacer una edificación de ese tipo. Debe haber sido un trabajo bastante duro. Y bueno, esta mesa estaba cubierta de oro. Y como nosotros sabemos, pues el tabernáculo habla del hombre, es cierto, pero el verdadero templo de Dios es el Señor. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan ustedes que cuando estuvo en Jerusalén, les dijo a los judíos, a los fariseos, a los sacerdotes, cuando le estaban mostrando el templo de Herodes, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y él les dijo, destruyan este templo, yo lo edificaré en 3 días. Y les dijeron, el templo de Herodes ha tardado 46 años en reedificarse, y este dice que levantará este templo en 3 días, y Juan dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Qué profundo es el Señor, ¿no? Templo de su cuerpo, ¿cierto? El verdadero tabernáculo de Dios con nosotros. Entonces, esta mesa está hablando de su naturaleza humana, obviamente, la acacia, una madera, ¿no es cierto?, que es tipo, digamos, de lo humano en el Señor, pero cubierta de oro. Estaba cubierta de oro. ¿Es cierto? Y tenía una cornisa alrededor, así una cosa como esta más o menos, que evitaba que las cosas caigan. Debajo de la mesa se encontraban 4 anillos por donde metían unas barras de madera de acacia recubiertas con oro, que utilizaban para cargar la mesa
Porque ustedes saben que los israelitas anduvieron peregrinando muchos años en el desierto. Entonces, cuando se trasladaban y llevaban los utensilios del templo, hacían esto. ¿No es verdad? Ponían las varas de oro a través de los anillos y los levitas cargaban el mobiliario del templo. Dentro de los levitas había un grupo, una tribu especial, una familia propiamente, que se encargaba de trasladar el templo, todo el mobiliario del templo, las carpas y todo lo que esto involucraba. Y si ustedes se fijan, el mobiliario del templo tenía unos anillos justamente para poder cargar todo esto. Y esta era la mesa, algo muy sencillo, ¿no es cierto? Pero que tenía su significado, ¿no es verdad? Y como dice el verso 30, dice, y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. El pan de la proposición. Bueno, vamos a aclarar. Pan de la proposición. Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado, pan de la proposición, ¿qué quiere decir esto? Pan de la proposición. Y vamos a ir respondiendo. Pan de la proposición. Yo cuando leí por primera vez dije, qué extraño nombre, pan de la proposición. Bueno, este pan, ahora vamos a hablar del pan propiamente. Vamos al Levítico capítulo 24, versos 5 al 9. Y aquí se habla de los panes de la proposición. Verso 5 dice, y tomarás flor de harina, 24, 5 al 9. El versículo 5 dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. ¿Han leído, no es cierto? Bien, entonces ahora hemos descrito la mesa, que era algo muy sencillo, aunque precioso, pero queremos concentrarnos ahora en los panes de la proposición. Panes de la proposición. Primeramente, habían 12 panes, ¿no es cierto? Cada uno pesaba 2 décimas de efa. Un efa pesaba 22 kilos. O sea que 2 décimas de efa eran como 4.4 kilos, ¿no? Mejor que nuestras marraquetas, ¿no es verdad? Yo les digo que con los años esas cosas están cada vez más chiquitas, oye. ¿No es verdad? Bueno, y de esas habían 12, imagínense ustedes. Pero el punto aquí es que eran hechos primeramente de flor de harina. Flor de harina. No se olviden que en aquel tiempo, la harina se hacía a mano. ¿No es verdad? No como ahora que tenemos los molinos donde se mete el grano del trigo y sale la harina muy pulverizada, muy fina. En ese tiempo no era así. Yo todavía con el trabajo he podido ver algunos molinos rústicos que existen en el campo, molinos de agua, donde sorprendentemente son 2 piedras en realidad, que son movidas por el agua, por la fuerza del agua, ¿no? Y que deshacen los granos del trigo o de la cebada. Pero cuando deshacen estos granos de trigo, no significa pues que el grano queda muy, muy bien desmenuzado.
Aquí se habla de flor de harina. Significa que tenía que haber un trabajo muy prolijo para que este trigo sea desmenuzado hasta que sea una harina muy fina. Flor de harina. ¿No es verdad? Flor de harina. Bueno, yo diría que, obviamente, esto habla del Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Habla del Señor Jesucristo y también habla de nuestras vidas. ¿No es cierto? No se olviden que el lugar santo, como hemos leído en el principio, era el lugar donde los sacerdotes oficiaban el culto diariamente. Diariamente. Todos los días los sacerdotes entraban al lugar santo y oficiaban el culto, los oficios del culto. Al lugar santísimo entraban solo una vez al año. ¿No es cierto? Dando a entender el Espíritu Santo que todavía no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Eso es lo que quiere decir, con una vez al año. Pero al lugar santo entraban todos los días. Es decir, el lugar santo era el lugar del servicio de los sacerdotes. Por tanto, primeramente, cuando una persona en la casa de Dios quiere ser utilizada por Dios, así como Cristo fue utilizado en el propósito eterno de Dios, habría de ser trigo drásticamente tratado. El mismo Señor Jesús dijo: a no ser que el grano de trigo caiga en tierra y muera, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿No es verdad? Y aquí cuando hablamos de panes, y panes habla de alimentar, ¿no es cierto? Entonces, si el Señor Jesucristo habría de venir a ser alguien que cumplía con el propósito divino de ser algo para este mundo, el Salvador de este mundo, y específicamente el pan de vida, como vamos a ver un poco más adelante, pues fue drásticamente tratado por el Señor, ¿no es cierto? Y nosotros, si vamos a aspirar a ser sacerdotes, somos sacerdotes. Pero si vamos a funcionar como sacerdotes, no se olviden que en el lugar santo solo entraban los sacerdotes. Ahí no entraba el pueblo entraba hasta el atrio. Al lugar santo entraban los sacerdotes. Los que quieren servir en el ministerio van a ser tratados profundamente por el Señor. ¿No es cierto? Y hay muchas de estas figuras en el Antiguo Testamento, ¿ves? Pero si tú quieres ser un alimento para otras vidas, vas a tener que ser flor de harina, bien trabajada. ¿Me estás entendiendo? ¿No es verdad? No vas ahí a hacer una harina gruesa con pedazos ahí de trigo y cosas de ese tipo. No, acá es flor de harina, señores, bien trabajada. No hay mucho más, y dice que este pan era de flor de harina, no tenía levadura. Levadura es figura del pecado, ¿no es cierto? Podríamos citar incluso otras figuras que hay en el Antiguo Testamento. La fiesta de los panes sin levadura, ¿no es cierto? Dice que nosotros estamos llamados a ser panes de esa naturaleza, a semejanza del Señor Jesucristo. Por tanto, hemos de ser tratados y hemos de ser primero pulverizados en nuestra vieja naturaleza, ¿no es cierto? Los que están muy íntegros en su antigua naturaleza, esos no pueden ser sacerdotes. No pueden. ¿No es cierto? Tienen que ser tratados y tienen que ser horneados encima. No. Fuego de la prueba. Fuego de la prueba. ¿No es cierto? El Espíritu Santo se encarga de traer fuego a nuestras vidas y de ponernos en circunstancias difíciles, ¿no es cierto? Para ver cómo reaccionamos, para ver cómo nos comportamos, para que todas las impurezas de nuestra vida queden expuestas, ¿no es cierto? Para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, el cual aunque perecedero se prueba con fuego,
¿no es cierto? Se prueba con fuego. ¿Qué quiere decir? Que nuestra fe va a ser puesta a prueba para ver cómo reaccionamos, ¿no es cierto? Y la verdad de las cosas es que nos hemos de decepcionar muchas veces de nosotros mismos. Esa es la pura verdad. Esa es la pura verdad. Es decir, nada de que a veces uno dice, no, por aquella persona yo puedo meter la mano al fuego. Yo te digo que cuando Dios te trata, no metes la mano al fuego ni por ti mismo. ¿No es verdad? Y Dios va a sacar toda esa escoria afuera, todas esas impurezas, ¿no es cierto? Con mucho quebranto, con mucho llanto muchas veces, pero el alma se purifica así. ¿No es cierto? Esa es la verdadera cruz. No es ahí de otra forma, hermanos. Entonces, estos panes eran puestos al fuego. Como nuestra fe es probada con fuego, y siempre ha sido este el camino del Señor. Dios sacó al pueblo de Egipto y lo tuvo 40 años en el desierto. No era su propósito que estuviera tanto tiempo. ¿No es verdad? Hoy en día les digo, hermanos, esos 40 años parecen poco para los cristianos. Porque los cristianos, honestamente, estamos muchos años en el Señor. Y a veces parece que no hemos entrado en la tierra. Seguimos siendo tratados. Y el Señor al final, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8 les dice, y estuviste en el desierto y te hice tener hambre y sed, ¿no es cierto? Para que sepas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. ¿No es cierto? Y te hice tener hambre y sed para hacerte saber si habrías de seguirme en tu corazón, si habrías de seguir mis caminos. Claro, porque cuando todo anda bien, todo el mundo pues contento, ¿no? Como vi hace un año o algo así, hubo una serie de Moisés, ¿no es verdad?, en la televisión. Y pues todos los israelitas ahí estaban en Egipto y decían, vamos a salir de aquí. Todos estaban súper entusiasmados de salir de Egipto. Ese entusiasmo les duró 2 días. ¿Me entienden? Hasta que llegaron a las orillas del Mar Rojo. Y ahí empezó, como se dice, la fiesta, hermanos. ¿Me entienden? Porque así somos los hombres. Pero Dios se va a asegurar que en medio de la dificultad tu corazón vaya delante de Dios. Siga a Dios. ¿Me comprenden? ¿No es cierto? Y en la medida en que tu corazón persevera en el camino del Señor y te humillas y te abstienes por el Espíritu de ti mismo, Dios te va a perfeccionar. Dios te va a santificar. Y si no, te vas a quedar en el desierto nomás. ¿Qué les parece? Suena duro, ¿no? Pero esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Nos gustaría hablar de otra forma, pero la verdad es esta, hermanos. ¿Sí? Entonces, flor de harina, ¿no es cierto? Y panes puestos al horno, ¿no es cierto? Ahora bien, en el templo estaban estos panes puestos en 2 hileras, ¿cierto? 12 panes, puestos en 2 hileras. Había un poco de incienso incluso encima. No sé si exactamente sobre los panes, pero estaba ahí como olor fragante, incienso. ¿No es verdad? Y habla de la naturaleza del Señor, ¿no es cierto? Tratada, perfeccionada, el cual dice, siendo hijo,
por lo que padeció, aprendió obediencia. El mismo Señor Jesús fue tratado drásticamente por el Señor para venir a ser pan de vida. ¿Me están entendiendo? ¿No es cierto? Para cumplir el propósito de Dios. Entonces, habla de la naturaleza, como decíamos, del Señor Jesucristo, de lo que Dios quiere ver en nosotros también. Por eso es que se llamaban panes de la proposición. ¿Qué quiere decir proposición? Pan quiere decir que tú te propones ser algo. Está hablando de que tú te has propuesto llegar a ser un pan así. En tu voluntad está el que Dios trate en tu vida de tal manera que vengas a ser como esos panes útiles para el servicio de Dios, conforme a la semejanza del Señor Jesucristo. ¿Me están entendiendo? Así que panes de la proposición. ¿Qué te has propuesto tú, hermano, en tu vida? A ver, ¿qué te has propuesto? ¿Quieres ser un instrumento útil para el Señor? ¿Te has propuesto, hermano, ser un hombre absolutamente santificado, puro, como un pan sin levadura delante del Señor? Tienes que tener un propósito muy grande ahí, hermano. Tiene que haber una determinación grande, porque las tentaciones ahí fuera son grandes también. Y el mundo, o por el pecado o por errores, de cualquier manera trata de desvirtuar y hacer que tú te desvíes del camino del Señor. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ahora bien, ustedes saben, hermanos, que los hombres siempre hemos buscado pan. ¿No es verdad? Hoy en día, hermanos, y perdónenme la franqueza, ¿no?, los gobiernos andan buscando dar pan al pueblo, ¿no? Esa es parte de su servicio, ¿no? Si no dieran pan al pueblo, no durarían mucho. ¿No es verdad? No durarían mucho. Pero tratan de hacer que la gente la pase bien. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús era igual. ¿No es cierto? Los judíos vieron al Señor Jesucristo. ¿No es verdad? Y muchos le seguían. En el capítulo 6 de Juan, ¿qué les dice el Señor Jesús? Ustedes me siguen no porque han visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y eso les dijo después de haber hecho un milagro, ¿no es verdad?, donde comieron como 6,000 personas, si no me equivoco, con apenas un par de panes que había por ahí. Hizo un milagro y los hombres quedaron encantados. Y cuando vieron eso, dijeron: este tiene que ser nuestro rey. Sí, este tiene que ser nuestro rey. Este nos ha dado comida. Así, este va a resolver todos nuestros problemas. Entendiendo esto, el Señor se fue de ellos, como diciendo: mi reino no es de este mundo. ¿No es cierto? Mi reino no es de este mundo, hermanos. Yo digo, pobres gobernantes. Yo he pensado muchas veces en Bolivia. Digo, pobres gobernantes, realmente. Nosotros hablamos de los gobernantes. Hablamos de corrupción, hablamos de todo. Yo quisiera hablar de los gobernados. Los gobernados, imagínense gobernar un país como el nuestro, hermanos. Realmente hay que tener nomás algo especial ahí para querer hacer tal cosa, sinceramente. Siempre ha sido así. ¿No es verdad? Y en el tiempo de Jesús, el Señor hizo el milagro de los panes y los que le seguían quisieron hacerlo rey. Y entonces el Señor les dijo: ustedes no me siguen porque han visto nada respecto a mí, sino porque han comido el pan y os saciasteis. Trabajen
no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En otras palabras, el Señor le está diciendo, trabajen no por el pan que alimenta sus cuerpos solamente, sino por un pan que alimenta su espíritu y su alma. Su alma. Y estamos hablando del lugar santo, ¿no es verdad? ¿No? Y estamos hablando de los panes de la proposición, de la mesa y de los panes de la proposición. Y hemos dicho que los hombres siempre buscan alimento para su cuerpo y también para su alma, hermanos. Siempre. Aunque su alma sí se sacia de alguna forma con lo material, pero el alma del hombre es mucho más compleja. ¿No es verdad? El alma del hombre tiene deseos profundos, ¿no es cierto? Tiene emociones muy profundas, tiene sentimientos muy profundos, tiene un intelecto, una mente que no se satisface fácilmente. Eso también es hambre. ¿No es verdad? Y el Señor Jesús estaba diciendo, yo puedo alimentar aquello. Ustedes los hombres se preocupan solamente de lo visible. Pero yo soy el verdadero pan de vida. Eso les dice en Juan 6. El que viene a mí y come de mí, no tendrá hambre jamás. Entonces el Señor estaba hablando de un tipo de alimento distinto que es capaz de saciar nuestra alma. Ahí es donde Adán y Eva fracasaron. ¿No es cierto? Cuando fueron tentados, vieron que el fruto, lo que haya sido, era codiciable para alcanzar sabiduría. No era simplemente saciar ya el hambre física, sino era saciar otros deseos, otros sentires o instintos incluso más profundos ahí dentro. ¿Me están comprendiendo? ¿No? Y el Señor Jesús puede saciar eso con estos panes de la proposición, hermanos. ¿No es cierto? Si nos vamos a Juan capítulo 6, y voy a terminar en un momento. En el verso 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo les digo, hermanos, que incluso es fácil ayunar comparativamente en el sentido físico. Pero el ayuno del alma es algo que los hombres fácilmente no pueden tolerar. Los hombres tienen que ser alimentados en su alma de alguna manera. ¿Me comprenden? Los hombres tienen necesidades muy profundas dentro que solo el Señor puede saciar. Y cuando vienen al Señor los hombres y se convierten, los cristianos tienen esta tremenda necesidad de que el Señor Jesús sacie también sus almas. ¿No es verdad? Porque si no sacian sus almas, por medio del Señor Jesucristo, van a saciar de otra manera. El pecado va a estar ahí dando vueltas, seguro. ¿Me entienden? O el error, o las pasiones de los hombres, o cualquier cosa, o la prosperidad. ¿Me entienden? O cualquier cosa de esas que satisfaga los deseos más íntimos del hombre, de su alma. ¿Me están comprendiendo? Entonces, hermanos, un alma no se puede tener en ayuno mucho tiempo, les cuento. ¿Me entienden? ¿No?
sino que tiene que ser saciada. Y los cristianos tenemos que aprender a poder comer de estos panes que comían los sacerdotes. Era una comida reservada solo para los sacerdotes y la comían en lugar santo. Porque si no comes este pan, vas a comer otra cosa. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Por eso es que el Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. Tendrá hambre jamás. ¿No es cierto? Entonces yo les digo, hermanos, realmente, como cristianos, les pregunto, ¿realmente el Señor ha sido capaz de responder nuestros deseos más profundos del corazón? Con toda honestidad. Yo les digo, honestamente, muchas veces he dicho, Señor, realmente me ha faltado fe. Me ha faltado fe. Me ha faltado gracia para encontrar el alimento que he necesitado en mi alma. Me ha faltado. Me ha faltado. Y por eso también he hecho cosas a veces que no deberían haber sido. Y creo que es la historia de muchos cristianos, hermanos, que no encuentran en el Señor Jesucristo ese alimento, ese pan para sus almas. ¿Me están comprendiendo? No encuentran. Y está ahí. Está ahí. Está ahí. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, ¿no es cierto? Entonces, los judíos le dijeron, haz pues alguna señal, danos alguna señal. Ya que estás hablando de pan, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Qué más sublime que aquello, no? ¿No es verdad? Tremendo milagro. Y el Señor Jesucristo les responde, vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. O sea, no era el alimento físico aquí el problema. Aunque el maná era un verdadero milagro que sucedió en el desierto. Cuando entraron en la tierra prometida, nunca más hubo maná en la tierra. ¿No es cierto? Era un verdadero milagro. ¿No? Pero no les alimentó el alma. Los judíos más bien andaban siempre acordándose de la carne que tenían en Egipto y de las cosas que comían en Egipto. Nos acordamos de las cebollas de Egipto, de los ajos de Egipto. ¿Se han puesto a pensar eso? Yo les digo, hermanos, realmente esos son los deseos más íntimos del alma. El pecado tiene pues ese sabor, algo amargo, duro. Cristianos, encuentren en el Señor Jesucristo el pan de vida. Y no sean abstemios del Señor. ¿Me entienden? Tienen que encontrar en Él. Tienen que encontrar. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. No muera. Y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Pues danos de este pan, Señor. ¿No es verdad? Y dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y con eso, la multitud que andaba ahí siguiendo al Señor Jesús, dice, muchos volvieron atrás. Ya no querían volver a andar con Jesús, porque les hablaba cosas muy duras. Les estaba diciendo, la comida
que viene de Dios es mi carne. ¿Y qué era mi carne? Es la cruz. Es la cruz. ¿Quieres que Dios te alimente, hermano? Tienes que ir a la cruz, hermano. Tienes que conocer la cruz. ¿Me están entendiendo, hermanos? Cuando se conoce la cruz, ahí el Señor te puede alimentar del verdadero maná espiritual que tiene, el verdadero Cristo. Mientras estás vivo, hermano, como hombre, como ser humano, no vas a poder alimentarte de Cristo. No puedes, es imposible. Ese pan de la proposición se come en lugar santo, hermanos. No se come en cualquier lugar. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Así que, hermanos, propongámonos esto, panes de la proposición, propongámonos comer de este tipo de alimento. Si alguna cosa quieren ustedes orar al Señor, díganle: Señor, enséñame cómo funciona tu cruz en mi vida. ¿Cómo tenemos que morir a este viejo hombre que no tiene remedio para que tú puedas traer el nuevo en mí, para que yo también sea un pan así? ¿Están comprendiendo? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Qué tremendo, ¿no? El Señor estaba hablando obviamente de otro tipo de pan, pues, hermanos. Y ese es el pan por el que nosotros tenemos que trabajar, hermanos. Si alguna cosa debemos pedir a Dios es eso. Si verdaderamente se va a cumplir en nosotros lo que dice el salmista, ¿no es cierto? Fuera de ti nada deseo en la vida. Si se va a cumplir algo así, es porque realmente hemos comido de este pan. De otra forma, vamos a seguir siempre pensando ahí lo que teníamos antes, lo que no tenemos ahora. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Y les estoy hablando a cristianos, no estoy hablando ahí en la Plaza Alonso de Mendoza a gente que no conoce al Señor. No, estoy hablando a los cristianos. Los cristianos tenemos que ser muy honestos delante de Dios. Yo les aconsejo que vayan esta noche a sus cuartos y le digan: Señor, ¿sabes qué? La verdad es que he hecho muchas cosas porque no he tenido de tu alimento en mi corazón. Porque no he comido de la carne del Hijo del Hombre. Tu cruz no me ha aniquilado como debería haber hecho. Y por tanto, me ha faltado tu alimento. Y por consecuencia he seguido andando como andaba antes, haciendo cosas de hombres, ¿no es cierto? Y no conforme a Dios. Amén. Eso es bien honesto, hermanos. Y tiene que ser así. Nos ponemos en pie, por favor. Ven. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este libro de Hebreos y por todo lo que tú tienes que decirnos. Gracias por esta mesa y estos panes de la proposición. Señor, que nosotros haya esta determinación hoy día de que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas. Que tu voluntad sea el alimento de nuestra alma, Señor. Y tu voluntad es que seamos hechos a la semejanza de tu Hijo nuestro Señor. Gracias por todo lo que hemos hablado. Te pedimos que tú bendigas tu palabra, la acompañes con una gracia mayor y espíritu, que nos recuerde las cosas que hemos compartido y las haga reales en nuestras vidas, Señor. Y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.
soberano.